El comandante decide abortar el vuelo y aterrizar de emergencia en Valencia. Es la primera vez en el mundo que un avión de pasajeros tiene que aterrizar a causa de que un ovni le está acosando. Claro. Y esto obliga a que un caza del ejército español despegue un F-1, despegue de la base de los Llanos en Albacete para interceptar ese objeto. Yo siempre he dicho que lo importante no son los ovnis, lo importante son los testigos de los ovnis, porque no trabajamos con objetos, trabajamos con personas, los investigadores. Por lo tanto, el impacto emocional, el impacto sociológico, el impacto antropológico nos hace ver la dimensión más extraordinaria del fenómeno ovni, que nos lleva a la esencia espiritual del ser humano. Mira, y en ese sentido me alegra que de alguna manera coincidamos en ese aspecto. Porque cuando a mí me preguntan por qué investiga el tema ovni, y muchos investigadores dicen porque quiero tener la experiencia, porque quiero tener el contacto, porque quiero ver un marciano, porque quiero ver el ovni, yo nunca me llamó eso la atención. O sea, nunca he buscado tener contacto. Yo tampoco. ¿No? Bueno, miento. Sí, hubo un tiempo, pero es verdad. Claro. Y entonces ¿por qué estás de investigador de estos misterios? Porque a mí lo que me interesa es el impacto que tiene el ser humano frente al misterio en general. Llámese el fenómeno ovni o lo paranormal. Y eso coincido mucho contigo porque es cierto, o sea, de qué manera procesa el ser humano, ya sea físicamente o la conciencia humana, el choque con lo desconocido, ¿no? Fíjate que es muy curioso esto que dices, porque ya puede ser un piloto de aviación, ya puede ser un pastor, ya puede ser un político, un ama de casa, un camionero. Todos van a tener la misma experiencia y sin embargo les va a afectar de una forma, voy a decirlo científico, inversamente proporcional a la cercanía de ese fenómeno. Es decir, cuanto más cerca de lo desconocido estás, mayor impacto en tu consciencia, mayor transformación. Cuanto más alejado, más anecdótico, te puede llamar la atención, puede atraparte las incógnitas, pero no te afecta tanto. Ahora, amigo, cuando has tenido un contacto muy cercano, y no hace falta que sea físico, a veces el impacto puede ser en otro estado alterado de conciencia. Eso va a marcarte de una forma extraordinaria y yo creo que ha sido la génesis de muchas de las religiones, que ha sido la génesis de muchas de las creencias, tanto contemporáneas como del pasado. Si yo te preguntara cuál para ti es el caso paradigmático de España. España es cuna de grandes escritores, investigadores de lo misterioso, ¿no? Como JJ Benítez. Y si pensamos en Chile, que puede ser el caso de Cabo Valdés, o en Estados Unidos el caso Roswell, en España, ¿cuál tú consideras que es el caso que de una manera representa el misterio en España? Hombre, indiscutiblemente es el que aconteció el 11 de noviembre de 1979. En los cielos, esa noche, un avión de pasajeros de la compañía Transportes Aéreos y Enlaces, TAE, tenía que salir de Palma de Mallorca, una de las islas del archipiélago balear, situado al este de la península ibérica. Tenía que viajar hasta el otro archipiélago, el de las Islas Canarias, junto a la costa del Sáhara. Y después de un retraso considerable, el avión de pasajeros, un Super Caravelle, toma la pista de rodaje, se pone en movimiento y a los 4 minutos de haber despegado, la torre de control les pide que presten atención al exterior porque hay una señal en 121.5, que es la señal de emergencia, y tienen que intentar localizar si es algún avión o alguna embarcación que pueda estar en dificultades. Lo que hace el comandante, el Lerdo de Tejada, es atenuar las luces de la cabina y prestar atención al cielo. Y es entonces cuando divisa 2 luces rojas que se están situando a la izquierda de su posición. Da la señal de alarma al control aéreo, que no divisa nada en los radares, pero aquel objeto cada vez se acerca. O sea, los radares de la estación no estamos hablando del radar
digamos que corresponde a la señal del transpondedor. Sabes que hay radares amigos y radares primarios. Claro. Los aeropuertos civiles reciben la señal de los aviones, es lo que se llama o se conoce como transpondedor, y ahí no había ningún transpondedor. Le dicen, no hay nada, es usted el único que está en la vertical de Ibiza y rumbo a Alicante. Y entonces él dice, quiero más información porque este tráfico estaba a 28.000 pies, se acerca cada vez más. Wow. Hasta el punto de situarse a media milla náutica de distancia. Peligroso. Eso, no peligroso, era un riesgo de colisión inminente. Así es, tal cual. Tanto es así que el comandante decide abortar el vuelo y aterrizar de emergencia en Valencia. Ya. Es la primera vez en el mundo que un avión de pasajeros tiene que aterrizar a causa de que un ovni le está acosando. Claro. Y esto obliga a que un caza del ejército español despegue un F-1, despegue de la base de los Llanos, en Albacete, para interceptar ese objeto. Y es fascinante lo que ocurre a partir de entonces, doctor. ¿Qué pasó? Porque ese piloto experimentado, o ya retirado, el capitán Fernando Cámara, decide perseguir a ese objeto. Él es muy gracioso porque estaba en lo que se llama área de 5 minutos. Es decir, cuando suena la alarma, él estaba en la cama, tiene que vestirse en menos de 5 minutos y estar despegando con el caza. Claro. Sin saber qué misión tiene. Él recibe las órdenes cuando está en el aire por los intercomunicadores que le dicen, tiene usted que interceptar a un ovni. Un ovni. Y le dice, ¿y cuando lo tenga, qué hago? ¿Lo echo de España? Esa fue en la jerga militar lo que le dijo. El caso es que de cazador cazado, porque cuando él encuentra ese objeto, asegura que empieza a recibir una serie de interferencias en sus aparatos. Los aviones de esa época tenían un dispositivo que se llama blocaje, que es una luz que se enciende cuando recibe una mira, vamos a decir, láser, que dice, te voy a disparar. Y entonces él le obliga a hacer una maniobra para intentar repeler ese ataque. Eso era constante. Y además escuchaba en la radio unas interferencias. O sea, había como un juego de un gato y un ratón. Exacto. Después de hora y media, cuando él se acercaba, solamente cuando ponía velocidad hipersónica, aquel objeto con forma de uso, como si fuera un diablo, pone la directa y desaparece. Y el señor Cámara tiene que volver a base después de hora y media persiguiendo. Pero no llegó, lo llegó a ver al objeto, sí. Pero no llegó a ver un enfrentamiento, no llegó a disparar. No pasó como acá en Perú, que me consta, se dispararon. La joya, ¿no? Exacto. Pero sí aquello ocasionó una interpelación parlamentaria del grupo socialista, entonces Enrique Mújica, que pidió al gobierno de la Unión de Centro Democrático, de Adolfo Suárez, que explicara cuáles eran las razones por las que un avión de pasajeros tuvo que aterrizar de emergencia en un aeropuerto. Yo hablé con el director del aeropuerto de entonces, que era responsable de la parte civil y también de la militar. Me decía que cuando el TAE, cuando el avión se aproximaba al aeropuerto para tomar tierra, pues ellos vieron una luz en el firmamento, encendieron las luces de la pista para que aterrizara y resultó que le estaban abriendo la pista al ovni, no le estaban abriendo la pista al objeto. Le digo esto para que se pueda hacer una idea de la dimensión y de la vistosidad de aquellas luces, que el escepticismo y el proceso de desclasificación, ¿sabes cómo terminó resolviendo el asunto? ¿Cuál fue el resultado de las investigaciones? Que era el brillo de unas chimeneas en Escombreras, una localidad muy absurda. Cuando aquel objeto había estado... Era absurdo. Hubo un escrámbolo de una interceptación aérea y todo eso. Hubo otro capitán del ejército que cuando aterrizó, los mecánicos querían chocar su cabeza contra la pared porque no podían explicar cómo los remaches de las alas estaban todos aflojados, fruto precisamente de las importantes fuerzas G a las que había estado sometido aquel avión. Aquel avión que había estado persiguiendo un ovni y que resulta que el capitán escuchaba en sus oídos unas voces infantiles que le decían, papá, papá, vuelve a casa. ¿Qué? Era algo fascinante. Papá, vuelve a casa. Era un papá que... Él decía que eran unas voces infantiles, pero él los asoció inmediatamente con sus hijos. Le entró un miedo atroz y tuvo que volver. Es decir, ese fenómeno... Un elemento... juega psicológicamente. Psicológico, hasta paranormal,
¿Cuál crees que pasó ahí? ¿Por qué ese mensaje? ¿Quién fue? ¿Qué interpretación le das? Es muy complicado pronunciarse categóricamente respecto a esto porque el fenómeno ovni siempre tiene ese componente extraño, perturbador, sí. que en el fondo, por eso decía que cuanto más cerca, más afecta a tu conciencia, imagínese. Bueno, eso lo dijo JJ Benítez y también lo dijo ese gran investigador Salvador Freixedo, ¿no? Oh, gratis. Que decían, después de tantos años de investigar el tema, no entiendo nada, ¿no? Y me hace recordar un caso que hubo en Chulucana, que estaba comentando en antes, de la persona que grababa el ovni, estaba grabándolo y sintió un hola en su cabeza, ¿no? Y creo que estaba totalmente solo. En fin.